Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das esta mañana. Gracias, Señor, porque somos inmerecedores de ese favor. Somos inmerecedores, Señor, de todo lo que tú haces, pero bendita tu misericordia, bendito tu amor, que hoy, Señor, has extendido sobre nosotros. Tu gracia, Señor, ese favor inmerecido, pero que nos hemos acercado sabiendo que tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Venimos reconociendo nuestra necesidad, venimos reconociendo nuestra vida y venimos reconociendo, Señor, que lejos de ti nada podemos hacer. Y hoy nos acercamos a las mesas, entendidos, Señor, de que es una oportunidad, es un tiempo de reflexión, pero también un tiempo de ponernos a cuentas contigo. Padre, por amor a tu nombre, te rogamos que envíes un espíritu de revelación sobre mi vida y sobre tus hijos, para que también sea, Señor, no solo sea un momento, sino que sea un tiempo de donde podamos abrir nuestros ojos y sentarnos a la mesa y entender, Señor, todo aquello que tiene sus beneficios, y aun cuando no lo hacemos correctamente también tiene sus consecuencias. Por eso yo te ruego, Señor, que nos ayudes, nos dirijas, y que tu palabra, Señor, no regrese vacía, sin hacer el efecto para la cual ha sido enviada. Padre, te lo pedimos creyendo que en el nombre de Jesús, Señor, tú estás abriendo nuestros oídos para que la semilla no solo caiga, sino que muera y dé un fruto agradable delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por las respuestas a nuestras peticiones, y de las cuales, Señor, seguimos rogando para que tú te glorifiques. Así también pedimos por nuestro hermano Armando, Señor, que seas tú tomando el control, Señor, de esa cirugía a lo que se va a someter, y juntamente a nuestro hermano Raúl, sé tú también obrando en estos momentos, Señor, en su salud. Te lo pedimos desde ya en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Gloria a Dios. Definitivamente, hermanos, Dios ha enviado un tiempo de deleite. Pero la importancia es, así como hablaban las profecías, de poder nosotros no solo reconocer nuestra condición y de la manera que nos presentamos, porque ciertamente esto nos va a ayudar a que podamos nosotros discernir bien a la hora de tomar los elementos. No es nada más de tomarlos, sino hay que discernirlos para que podamos nosotros traer bendición y no juicio a nuestra vida. Gracias, hermano. Y definitivamente, hermano, hay una historia que a mí me llama mucho la atención. Gracias. Cuando está Pedro y Juan y se encuentran, hermano, con un hombre que estaba cojo de nacimiento. Si usted me acompaña, lo vamos a leer. Dice la Biblia que en Hechos 3:1: y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Había un hombre cojo desde su nacimiento, al que le llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Pero viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijeron: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Definitivamente, hermano, esta es una historia que nos puede dar a entender muchas cosas en nuestra vida, porque vemos a este hombre lisiado. Vemos, hermano, a la hora de la oración llega Pedro y Juan, y con lo que me llama la atención es que siempre lo dejaban afuera del templo, y nunca, todos iban a la oración y él se quedaba afuera. Y entonces puede ser, hermano, que esto sea figura también de gente no necesariamente literal, sino que su caminar no es correcto, y aunque están adentro del templo siempre se quedan afuera.
Porque definitivamente mire, iban a orar y él se quedaba afuera. O sea que no le gustaba la oración, por ponerlo de esta manera. Y siempre siempre necesitaba ayuda, nunca iba por realmente poder entrar al templo. Porque ahí hubiera habido sanidad, porque ahí, hermano, él hubiera visto un milagro. Pero sin embargo me llama la atención que el mismo Pedro le dice, mira, no tengo oro, sino lo que tengo, lo que llevaba de parte de Dios, Pedro le da, pero él esperaba algo económico. Estaba tan acostumbrado a caminar de esa manera, estaba tan acostumbrado a que así iba a vivir el resto de sus días. No tenía esperanza, no tenía ilusión, no tenía algo que realmente él pudiera decir: quiero un cambio en mi vida. Y eso es lo triste en el evangelio, que venimos a conocer a un Dios que hace prodigios, hace milagros, hace maravillas. Y lo vemos como en la vida de Gedeón, un hombre que Dios lo ve como un valiente guerrero, pero él se ve como el hombre más pobre de la casa de Manasés, el más pequeño, el que no podía. Y le reclama a Dios y le dice: a ver, ¿dónde están aquellas maravillas que mis padres contaron? ¿Cómo nos sacaste de Egipto? ¿Dónde está todo eso? Entonces, sin embargo, nos damos cuenta, hermano, que dice la Biblia que en ese momento dice: y haciéndolo de la mano derecha, Pedro lo levantó, y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Por eso también me llamaba la atención la profecía que hablaba de nosotros. Si uno cae, siempre tiene alguien que lo levante. Qué tremendo que a este hombre todos pasaban y nadie lo metía. Definitivamente hay que tener una manera, hermano, de cómo poder entrar a la gente. No, entre usted solo. No, sino que con un espíritu de mansedumbre, poder entrar a nuestros hijos, moverlos al mover de Dios. Porque puede ser que haya gente, como le digo, espiritualmente lisiada. Su caminar se detuvo, no camina bien, las pruebas va cojeando en el camino, porque este hombre estaba junto al camino, no se había firmado. Pero sin embargo viene Pedro, y esto es lo que me llama la atención, porque también dice: y de un salto se puso en pie y andaba. Entonces entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Mire lo tremendo. Cuando hay alguien que realmente tiene entrañas de misericordia, ve la necesidad de ese hombre, no le da lo económico que era para dejarlo que siguiera mendigando, sino que conoce más adentro y más a profundidad lo que él estaba viviendo. Y entonces yo veo que mientras estaba lisiado, no se gozaba, no alababa, no adoraba y no danzaba. Y volvemos a lo espiritual. Si alguien está lisiado a los pies espiritualmente, mi hermano, está en el templo, pero no adora, no alaba, no hace nada. Está sentado. Porque esta versión, la del Código Real, dice: saltando se puso en pie, caminó y entró con ellos en el templo. Mire, andando y danzando y alabando a Dios. Entonces aquel que Dios le ha limpiado los pies, aquel que Dios ha desatado los pies, aquel que Dios le ha sanado los pies, cuando entra a la casa del Señor, no solo entra andando, danzando, alabando, glorificando el nombre del Señor, porque ha entendido lo que se viene a hacer a la casa. Por eso yo le digo, hermano, aquellos que van al cine a dormir, mejor quédense en casa. Entonces la importancia es, hermanos amados, cómo realmente él empieza a ver una vida diferente. Y nos damos cuenta que dice que todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Todos se dieron cuenta. Qué tremendo, cómo sería ese momento donde ese hombre entró, que todos se dieron cuenta. Y dice la Biblia que lo reconocieron, que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo de la Hermosa a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Qué tremendo que ese hombre, hermano, tuvo que llegar a alguien, tal vez, ¿cuántos años llevaría ahí? Porque dice que desde su nacimiento era cojo. ¿Cuántos años llevaría que lo llevaban solo a: pide tu limosna y me voy? Ni el que lo llevaba, o capaz que el que lo llevaba lo dejaba ahí y él entraba. Y entonces
entonces nos damos cuenta que la importancia, hermano, que nosotros tenemos que analizar siempre nuestro caminar. Porque aún el Señor Jesucristo, hermano, cuando le lavó los pies, le dijo, mire, Pedro le dice, lávame todo. No, vosotros están limpios por mi palabra, pero no todos, pero hay que siempre lavarse los pies. La pregunta es, ¿cómo está nuestro caminar en este tiempo? Porque dice Pedro, en el momento, dice Pedro que al ver al pueblo, y empieza Pedro a explicarles, no se maravillen de esto. ¿Por qué? Porque no nos miréis a nosotros, sino lo que nosotros hicimos es el poder de lo alto que nos dio Jesucristo, al cual ustedes lo mataron, lo crucificaron, lo golpearon, y le empieza a darse la serie de explicaciones. Y hermano, pero dice Pedro, pero vosotros lo hiciste en ignorancia, igual que tus autoridades, sino que lo hicimos por la fe en el nombre de Jesús, que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis que la fe viene por haber aceptado al Señor Jesucristo. ¿Cuándo conocemos al Señor Jesús? Y entonces Pedro le dice algo muy lindo. Miren, y es aquí donde quiero empezar. Arrepiéntanse. A los que estaban adentro del templo, diga al de la par, arrepiéntete. Porque dice la Biblia, arrepiéntanse pues, cambien de actitud hacia Dios y vuélvanse a Él para que Él pueda limpiarles sus pecados, para que Él les dé desde su misma presencia tiempos de deleitoso refrigerio. Y definitivamente, hermano, miren, no le estaba hablando a gente que ignorara las cosas. Le hablaba a un pueblo que era religioso, pero ya estaba fatigado, cansado y tal vez hasta seco. Activo pero seco. Porque, lo digo porque si a él lo miraban diario, ya era costumbre verlo a él. Yo me imagino que los que entraron después del milagro dirían, ¿y el cojo? Uy, no lo trajeron. Sí, en lugar de poder darse cuenta de lo que él vivía. Y entonces ellos realmente, hermano, mire, tenían promesa, porque eso les dice esta Biblia. Y cómo empieza Pedro a hablarles que tenía que haber un arrepentimiento. Y esas son las características: arrepentimiento, un cambio de actitud, volverse a Dios, ser limpios y tener entonces un deleitoso refrigerio. ¿Cuántos quisiéramos tener tiempos de refrigerio en la presencia del Señor? No es un alivio momentáneo, es algo continuo en nuestra vida. Que ese refrigerio, que ese deseo, hermano, de reordenar nuestras prioridades, que realmente podamos entender este principio, para que podamos entonces ser partícipes, que este día de Santa Cena, del primera del año, podamos nosotros entender y tener esta actitud, o tener este sentido, este espíritu de arrepentimiento, poder cambiar aquellas actitudes que tal vez por años nos han limitado, como esos hombres que llegaban al templo como de costumbre. No pasaba nada, sino que podamos nosotros no solo extender la mano al necesitado, pero tal vez el más necesitado soy yo. Que Dios extienda su mano de misericordia sobre nuestra vida, nos levante, como decía la profecía, y que podamos entrar en un año de deleite, de delicia, y que en la presencia del Señor podamos entender que hay plenitud de gozo. Entonces nuestra vida va a cambiar. Porque si yo quiero el refrigerio, necesito realmente entender que necesita cambiar mi manera de pensar. Y mi manera de pensar, cuando cambia, mi actitud cambia. Y entonces entiendo qué es volver a Dios. Volverme de todo corazón, volver mi espíritu, alma y cuerpo íntegro, volverme con todo, y hermano, y mantener aquella limpieza, porque Dios es santo, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso. Y donde nosotros entonces, sea lo que sea, vamos a tener la confianza, porque el tiempo que vivamos en su presencia, no solo en la iglesia, porque Dios está en todo lugar, va a ser un tiempo de delicia,
Un tiempo de refrigerio, donde vamos a entender que, aunque, como dijo Pablo, hermano, poder aprender el secreto tanto de estar saciado, pero también como no tener nada, porque todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Todo lo podía en Cristo porque tenía el refrigerio, la paz, el gozo, la alegría que Dios le daba. Entonces, mire, hoy es un día como todos, que Dios no solo quiere perdonarnos, quiere refrescarnos, limpiarnos, levantarnos, revivirnos, entender realmente que el evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que crea. Y entonces, vayamos, porque mire qué ovejita tan linda, pero no se mira igual cuando se revuelca. Y entonces, cuando realmente hay un arrepentimiento, como le digo, es una metanoia, es un cambio de pensar. Ese era lo que hacía Juan cuando decía arrepentidos y convertidos. Es lo mismo que el Señor Jesucristo, arrepentidos y convertidos. Provocaba en cada uno de nosotros, hermano, un deseo de agradar a Dios, no venir hoy que es Santa Cena como un rito mensual, sino que realmente es con entendimiento, creyendo que ya en este momento el Espíritu Santo que está en este lugar está obrando en nuestra vida, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Está para que podamos nosotros, al tomarlo, decir: Señor, límpiame de tal manera que yo pueda, Señor, entrar en tu presencia, no solo con manos limpias, con corazón puro. ¿Por qué? Porque eso es lo que a Dios le agrada. Entonces está un hombre que amaba a Dios. ¿Cuántos amamos a Dios? Pero yo creo que lo amaba más que usted y yo a él. Y está en un momento donde él tenía que ir a cumplir una misión. Tenía que ir a la guerra. Era el tiempo cuando los reyes iban a la guerra. Estoy hablando de David. Se quedó dormido. Por más que le sonó la alarma, no se quiso levantar de la cama. Y entonces ahí fue donde él pecó con Betsabé. Hasta una iniquidad llegó porque mandó a matar al esposo. Y usted sabe la historia de David. Y realmente, hermano, David, aun cuando fue confrontado por el profeta Natán, él todavía, con toda alevosía y ventaja, cuando Natán le cuenta la historia, había un pobrecito, un pastorcito que solo tenía una oveja, y estaba otro que tenía todas las ovejas para él. Y vieras que este hombre que tenía todas las ovejas va y le quita la oveja al que solo tenía una. Y David: a ese matarlo, dice. Ese hombre eres tú, le dice Natán. Yo me imagino que de ahí sacaron los condoritos de David, porque se fue para atrás de espaldas. Pero sin embargo, realmente ahí como que se dio cuenta de lo que había hecho. Se había dado cuenta de la magnitud del pecado que había cometido, pero más del pecado que había cometido, lo que había hecho para que Dios no se agradara de él. Es que la diferencia en reconocer va más allá de decir: Señor, te fallé. Tú que has estado conmigo, tú que me has dado todo, tú que has hecho todo lo que tengo, todo proviene de ti. Te fallé. Porque él empezó a darse cuenta, y dice el Salmo 51 de Dios: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Como quien dice: Señor, arregla mi corazón. Pero no le estoy hablando del órgano, le estoy hablando de los sentimientos, de los pensamientos, de todo lo que se anida en el alma. David le dice: mira, tengo pensamientos tal vez de maldad, porque era muy sanguinario. Tengo deseos que van contra lo tuyo. Voy con situaciones de venganza, de pleito, de ira. No hay tanto
en mi corazón. Por eso decía él, crea en mí, los deseos de mis sentimientos. Por favor, Señor. Pero mire, dice, es un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Que no me mueva. Que mi alma realmente pueda ser sujetada a que lo que en mi espíritu hay una firmeza, porque estoy en la roca inamovible que es Jesucristo. Y que aunque vengan los deseos, aunque vengan los problemas, Señor, por favor, te lo ruego, no me eches de tu presencia. Como quien dice, todo lo que más me duele es que tu presencia no esté conmigo. Porque antes de perder el trono, había perdido la presencia del Señor. Y el verdadero temor que David tenía era perder la presencia del Señor. Había visto a Saúl. Tenía, hermano, había visto cómo Saúl había perdido la presencia, cómo Saúl había perdido el deleite, cómo Saúl había perdido la autoridad y cómo perdió el trono. Y entonces ahora David le dice, mira, Señor, no me eches de tu presencia. Por favor, Señor. ¿Por qué? Porque entonces él dice algo tan lindo: devuélveme el gozo de tu salvación. No había perdido la salvación, había perdido el gozo era aquel gozo, hermano. Hay un gozo que no puede parar, ¿se acuerda, verdad? Aquel gozo que cuando usted venía a la iglesia, hermano, me imagino que así venimos, que es desde el culto no empieza aquí, el culto empieza en la casa. El culto empieza cuando usted dice, ya voy para la casa del Señor. Yo voy, hoy me toca servir, hoy me toca predicar, hoy no me toca hacer nada más que adorar, alabar, glorificar el nombre del Señor. Y David sabía que él era el que dirigía la alabanza. David sabía que era el que cantaba. David diría que estaba en intercesión, estaba en oración, era un guerrero. Y ese gozo lo mantenía. Hoy vamos a la batalla. Estoy hablando de lo espiritual. Y David decía, vamos. Así como el león entre las fieras, no retrocedía. Y entonces, ¿en qué momento se apagó eso que Dios había puesto en nosotros? Ese gozo de la salvación. Ese gozo de orar, ese gozo de danzar, ese gozo de alabar. Y este momento, hermano, mire, lo que entiende David, dice, devuélveme el gozo de mi salvación y un espíritu generoso me sustente. Y aquí es donde lo quiero llevar, porque si realmente había un arrepentimiento genuino, si realmente él había entendido que le había fallado a Dios, viene Dios y lo restaura, viene Dios y le da de nuevo el gozo, viene Dios y levanta a un hombre caído. ¿Por qué? Porque Dios, que discierne el corazón, sabía que hablaba desde lo más profundo de su corazón, que lo que más le dolía al haber pecado es que la presencia del Dios mismo no estuviera con él. Y es que eso es lo que nos debe importar. Me vio el pastor. No, sí, que te mire quien te mire, pero Dios ya nos vio. Por eso, hermano, ¿cuándo se mantiene el deleite firme? Cuando tenemos un espíritu firme dentro de nosotros. No importa las circunstancias, Dios está conmigo. Caerán 1000, caerán 10,000, el mal no llegará. Dios está con nosotros en medio de todas las circunstancias. Un espíritu firme que no se dobla ante nada, que no, hermano, retrocede, sino realmente entendemos, hermano, que mire, no es un deleite momentáneo. Es un mover que qué libre. Ah, qué rico. Ya después salimos bien amargados. Oh, escúcheme, salimos igual. Le voy a decir algo. Cuando el Espíritu de Dios está firme, cuando el Espíritu dentro de nosotros que vive, está en nosotros, y si yo sé que tengo algo contra Chava, el Espíritu Santo me va a convencer, ve y ponte a cuenta, Chava,
perdóname. Busquemos la paz, porque ese es verdaderamente un verdadero arrepentimiento. No es que cuando lo miro después de Santa Cena, hermano, puede ser que haya problemas en la iglesia. Hay problemas, no me diga que vino aquí, pare de sufrir. ¿A qué roces? Como las piedras en el río. No me va a decir como los peces en el río, como las piedras en el río que se van rozando, ¿o no? Y no, la Biblia misma dice que nos soportemos unos a otros, que nos amemos unos a otros. Padre, perdóname como yo perdono al que me ofende. Y tomo Santa Cena sabiendo que la traigo contra Sandy. No, mire, y es que eso era lo que David decía. Yo no quiero perder tu presencia, porque te pido perdón por algo, pero no perdono al que me ofendió. Como aquel que le perdonaron una fortuna y después se encuentra que le debía un peso y dice: no, ¿dónde está mi peso? Por eso le digo: mira, esa ovejita se mira hermosa, restaurada, pero sáquela del fango. Pero por eso, hermanos amados, yo le digo, no es algo momentáneo. Se necesita un espíritu firme delante de nosotros. Se necesita que Dios crea en nosotros un corazón puro, que podamos entender que el pecado nos aleja de la presencia del Señor. Si usted y yo estamos aquí por Él, todo lo que tenemos es por Él. Y entonces todo lo que tiene que hacerse alrededor tiene que hacer por Él. ¿Por qué nos convendría venir aquí bien bonitos, bien entacuchados, bien bañados, desparasitados, bien con loción y todo lo demás, si el olor que sube de mí para arriba no es grato? ¿Qué loción usa, hermano? Qué rica. Sí, pero ¿y la loción que va para el cielo? ¿Qué tan rica será? Es que se lo quiero poner de esta manera porque eso es lo que nos debe de importar. Que nadie nos puede ver aquí en la tierra, pero los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Y cuando mi corazón, mi alma, mis sentimientos los pongo delante de Él, estoy diciendo: necesito que me ayudes, porque me dan ganas de agarrarlos del buche. Cuando me la hacen, me dan ganas de que me la paguen. Y anhelo que les vaya mal. Pero entonces usted está exponiendo su corazón para el corazón puro. Límpialo, purifícalo. Que mis pensamientos, que mis sentimientos, que mis emociones, que mis deseos, tú los conoces, pues que escudriñas el corazón. A ti no me puedo esconder de ti, Señor. Haz de mí un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Porque esto se va adentro de nosotros, en lo natural, pero hace un efecto en lo espiritual que transforma corazones, que empieza el Señor Jesucristo después de que a todos aquellos que lo habían golpeado, arrancado las barbas, escupido, poniéndolo con vituperio delante de todos, digo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa es la genética que nosotros recibimos cada vez que tomamos la Santa Cena. Y esa es la advertencia que les dijo el Señor a los discípulos: miren, van a estar en medio de lobos rapaces, los van a perseguir, los van a meter al bote, le iba a decir, pero mejor al tambo, no, a la cárcel. Le van a hablar mal de ustedes, los van a criticar, los van a juzgar, hermano. Y esa era prácticamente lo que estaban diciendo. Pero vosotros primero vas a recibir la promesa de mi Padre. Es el Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todas las partes del mundo. Entonces, ¿qué hace Dios? Que empieza a trabajar con nosotros. Y empieza a darnos ese gozo. Estar brillante. No va a necesitar ni vea para que le brille la cara, hermano. Mire, devuélveme el brillo. A ver, dígame un personaje que le brillaba el rostro. ¿Pero por qué le brillaba? Ok,
¿Qué está diciendo ahí David? Devuélveme estar en tu presencia para que mi rostro cambie, para que mi rostro brille, para que los tiempos de refrigerio vengan sobre mi vida. Devuélveme esa intimidad que David había perdido. La alegría, el gozo, un estado de felicidad con un enfoque en hacer sonidos y expresiones de alegría. ¿Cómo sería una expresión de alegría? No, pero no, ya está. Una expresión de alegría. Hay gente que se ríe. Gloria a Dios. Pero es que es porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Gozosos los que tienen a Jehová como Dios. Felices los que tienen a Jehová como Dios. Por eso dele palmas, glorifique su nombre, porque realmente, hermano, es lo que Dios está viendo acá. Entonces fíjese, Dios le restauró el gozo. Entonces reconoció su pecado, no se excusó, se quebrantó, se arrepintió, volvió a la presencia del Señor, puso como prioridad su gozo antes que su posición. Y eso es lo que nos toca a nosotros. En el orden, decirle: Señor, reconozco que pequé. Sí, Señor. Yo hice, dijo David, yo hice eso con Betsabé y mandé a Urías al frente de la batalla. Vino su consecuencia, pero vino el quebranto, vino el arrepentimiento, pero volvió a la presencia. Y como le digo, arrepentimiento y remordimiento es diferente. Arrepentir es cambiar, dar un giro total. Remordimiento es solo sentirse mal en el instante y después volverlo a hacer. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor, hermano, que Él empiece a obrar en nosotros esta mañana y que podamos realmente entender que en estos principios vamos a nosotros a entender esto, que lo primero que necesitamos hacer, haga un check: arrepentimiento, cambio de manera de pensar, ya no volver a hacer aquello que realmente nos está afectando o ya se convirtió en un ciclo vicioso, hermano, que solo venimos a Santa Cena y realmente ya nos perdonamos y después volvemos a hacer lo mismo. Hemos platicado con los hermanos que el mundo espiritual obra por ciclos también. Le pregunta el Señor a Satanás que dónde andaba. Y ando de andar por la tierra y de rodear la tierra y andar por ella. Y que da la casualidad que en lo que platicábamos con los hombres, con los varones de los ciclos, nos dimos cuenta que el ataque del enemigo, por eso hablábamos con alguien, con hermanos, y yo siempre le he dicho: hermano, cuando hay algo repetitivo, póngale fecha, agarre la fecha. Tal vez el 6 de enero me vino un ataque de aquellos masacres. Le aseguro que el 6 de enero próximo también le va a volver, antes de Santa Cena o después de Santa Cena. Porque nosotros tenemos que ser entendidos cómo obra el mundo de las tinieblas. Y entonces tenemos que estar preparados para lo que se va a manifestar. Y le aseguro que si usted empieza a analizar eso, antes o después viene el ataque para que uno se sienta indigno y para que después de la Santa Cena uno se sienta peor. No es solo para tener información, es para saber cómo obra, porque realmente nosotros entonces mantenemos, como el sacerdote cerraba las puertas en la noche y las abría en la mañana. Es decir, tenía algo que hacía de costumbre. ¿Para qué? Para que él estuviera alerta de todas las áreas de su vida. Porque muchas veces uno entra, nos vamos bendecidos y ya en la tarde ponemos el iPad, ¡pum!, volvemos a ver lo que antes no queríamos ver. O no sé, o no le ha pasado que saliendo de la iglesia solo se meten al carro y empieza la canción de Rocky, chum, chum, a pelearse los dos. ¿No le ha pasado? Pues si ya le pasó, bienvenido al club. O se antoja aquello que realmente viene un deseo
mayor del normal. Por eso le digo, tiene que haber un arrepentimiento. Avancemos, porque si no, no voy a avanzar. Porque también es ahora el cambio de actitud. Y cuando hablamos de actitud, es la disposición interior del corazón y de la mente con la que una persona enfrenta la vida, responde a las circunstancias y decide cómo actuar independientemente de lo que está viviendo. Mira, no es lo que estás pasando, es cómo respondes a lo que estás pasando. ¿Por qué? Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y ahí es si realmente nosotros entendemos la situación. ¿Qué hacemos ante una adversidad? Lloramos, reclamamos, nos quejamos, pataleamos, hacemos una decisión alborotada. Agarro el carro y me voy a chocar, ¿no? Por eso, hermano, es lo que, miren, no todos pueden sentir lo mismo que nosotros, porque todos pensamos de manera distinta. Y eso, la importancia, hermano, de nuestra actitud, se va a ver realmente tu estatura espiritual. Ahí se va a notar hacia quién corremos, la decisión que tomamos o la actitud, por decir lo que realmente, cómo respondemos a esta circunstancia. Porque ahorita lo voy a mostrar, porque unos tuvieron una buena actitud y determinó su destino. Aquellos que, hermanos, recién casados, a la primera pelea, divorciémonos. No. Entonces lo que le quiero mostrar es que, mire, sino que con qué actitud enfrentamos las circunstancias de la vida, de este tiempo final. Y lo vemos en la Biblia. Dice que cuando ustedes se reúnen, mire la actitud de estos. La verdad es que no les interesa la cena del Señor. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. Miren cómo celebraban la cena del Señor. No le daban la actitud. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer o beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzarse a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Por eso le digo, ¿qué actitud tenemos hoy? ¿Cómo nos enfrentamos a áreas de nuestra vida que sabemos que nos están destruyendo espiritualmente? Que sabemos que hay cosas que no logramos entender. Pero qué actitud enfrentamos en este momento, porque definitivamente ellos tomaban la sana cena del Señor como una pachanga. La copa la agarraban como una botella de vino a emborracharse. Entonces, la importancia que nosotros vemos, hermano, que la importancia de ser nosotros conscientes que lo que hacemos lleva una intención espiritual, para que entonces realmente podamos obtener el beneficio, el perdón de nuestras faltas, el perdón de las iniquidades, porque es como nos presentamos delante del Señor. Y mire, mírese ahí. Dice el apóstol Pablo: haced completo mi gozo, siendo de un mismo sentir. Mire qué lindo, que todos tengamos hoy el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Mire qué cosa diría el apóstol Pablo: haced por favor que mi deleite sea completo cuando yo los vea a ustedes que tienen el mismo sentir. Hoy venimos porque es una oportunidad que Dios nos perdone, que Dios nos restaure, que Dios nos levante, que Dios se manifieste, que Dios nos bautice en el Espíritu Santo, que Dios sobre nuestra vida, que Dios traslade las generaciones en generaciones, que Dios me sane, que Dios, todo lo que podemos tener el mismo sentir. Es que eso es lo que hacía la iglesia al principio, todos unánimes.
El Espíritu Santo, estaban todos enfocados en lo mismo. Y es que ese es mire, cuando no tenemos el mismo sentir, el alabanza, unos pueden estar hablando por teléfono, otros pueden estar haciendo dibujitos, y otros ¿qué? Pensando en las muelas del gallo. Y entonces no estamos en el mismo sentir. Si también el Señor Jesucristo estaba, hermano, cuando estaban las ofrendas, sentado viendo quién daba. ¿Se acuerda, verdad? ¿No será que también en el tiempo, porque la ofrenda, el fruto de labios es una ofrenda? ¿No será que también el Señor sentado dice, aquellos vinieron a danzar, aquellos vinieron a chachalaquear, a criticar, a señalar? Y empezaron, el Señor también viendo. Por eso mire, aquel de la secreta con lentes oscuros, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Puede decirle al de la par, tú eres más importante que yo. Dígaselo. Considerándonos unos más importantes que el otro. No sintiéndonos la última Coca-Cola del desierto. Ahora imagínense que Álvaro Villa, como es anciano, pasara WhatsApp. No es el título. Somos todos unidos en un mismo sentir, alabar, adorar, glorificar, que la ofrenda sea grata delante del Señor. Y entonces dice Pablo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Fíjese, por eso le digo, hermano, si usted está sentado así y hay uno que está aquí que no se calla, hermano, mire lo que dice ahí. Por favor, tengamos el mismo interés. Venimos a oír la palabra. Ya después, si quiere, habla. Pero ahorita estamos en el mismo interés, los dos. Me interesa que usted ponga atención y Dios se va a glorificar. Dele palabras porque son para Él. Porque mire, porque perdóneme que le diga así, pero si no, yo estoy hablando aquí, que me interesa lo que está diciendo ese barbón. Haya pues en vosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. Mire, que aún siendo Dios, no se aferró, sino se despojó, se humilló a lo sumo, tomando forma de siervo, y fue obediente hasta la muerte de cruz. Cuando todos entendemos que esa actitud a lo que venimos, le aseguro que no ninguno de nosotros sale igual. Y mire la actitud de estos. Se lo voy a leer nada más. La actitud de los espías. Todos iban para ir a conquistar una ciudad. Vieron a los mismos gigantes, caminaron en el mismo piso, trajeron el mismo fruto, pero regresaron con mensajes opuestos. Por eso le digo acá, ¿cómo salimos? Todos vimos lo mismo, todos comimos lo mismo, pero aquellos 10 traían un mensaje diferente y aquellos 2 otro diferente. Es la actitud de la persona. Es que yo no puedo cambiar. ¿Y cómo aquel cambió? Su actitud. Y entonces viene usted, mire, Moisés le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente mana, leche y miel, y este es el fruto de ella. Traían un gran fruto. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, las ciudades fortificadas muy grandes, y además vimos ahí a los descendientes de Amalek, los gigantes. Caleb calmó al pueblo, él, calma, calma.
delante de Moisés dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido le dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Dios nos puede sanar. Y ya lo oyó, y el otro por sí, no. ¿Usted cree que Dios puede salvar? ¿Puede sanar? ¿Puede resucitar? Vengamos con una actitud de que es posible. No se canse de venir con esa actitud que tuvo Jesús, que aunque lo criticaron, aunque lo señalaron, no se desenfocó de su llamado. Cuando uno se enfoca realmente en lo que Dios quiere, porque vemos a estos tipos, hermano, mire, todo lo que dicen, y empiezan a hablar el mensaje, que el informe equivocado, una tierra que devora a sus habitantes, toda la gente que vimos allá son los hombres de gran estatura, y nosotros éramos como langostas, y así parecíamos contra sus ojos. Miraron el problema más grande que la promesa que tenían. Se compararon con los gigantes, contagiaron al pueblo. Éramos como langostas. Ya se cuenta que de ahí viene toda la exageración. Nos vieron como langostas. Como cuando uno a la esposa le llama: te llamé como 1000 veces y no me... Nada, no te hagas. No, ¿cómo vas a llamar 1000 veces? Y no contestaste. Entonces el enemigo hace que uno engrandezca lo de enemigo y minimice a Dios. Dígale a la par, el problema es la actitud. Dígale, por favor. El cambio de actitud. Y en este tiempo siempre van a haber espías. Siempre va a haber gente que te va a poner obstáculos, que siempre ven personas que no hay oportunidad. No se puede, hermano, no es difícil. Cuando usted diga: no, perdóname, pero yo soy del grupo de Caleb. Unos te contagian su fe y otros te contagian el miedo. Tú decides qué actitud tomar o con quién seguir. Porque entonces avancemos, porque híjole, hermanos de alabanza, empiecen a subir, por favor. Recuerde: arrepentimiento, actitud, pero ahora también volver a Dios. Volvamos al Señor. No dice vuelvan a la iglesia, vuélvanse a Él. Porque el deleite se pierde cuando nos alejamos de Él. Pero ¿sabe qué? El deleite se pierde cuando nos alejamos de Él, pero seguimos siguiendo a la iglesia. Seguimos sirviendo, pero ya no con deleite, por compromiso. Venimos a los ensayos por compromiso, predicamos por compromiso. Y entonces ya no hay un deleite por dedicarse a leer la palabra. No hay un deleite por ensayar el instrumento. Ya no hay un deleite cuando le toca clases de niños, sino que ahí están las hojas y ya se los leo. Cambia aquel que tiene un deleite de volverse al Señor. Siente que no es una obligación, es un privilegio. Entonces Dios, cuando uno se vuelve, en el caso de Pedro, Dios lo restauró. Aunque había negado al Señor, pero hoy Dios quiere que volvamos a Él. Avanzo para llegar al momento. Isaías 35:10: volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna. Sobre sus cabezas gozo y alegría alcanzarán, y huirán la tristeza y el gemido, porque Dios los había perdonado. Y hoy es un día donde el perdón de Dios está presente delante de nosotros. Es un día donde nosotros debemos de entender lo que Dios nos ya ha llamado. No solo volver, no solo arrepentirnos, sino
que nuestra actitud sea la diferente delante de Dios. Pongamos ya los de... Por eso Mateo dice: bienaventurados, mire, los limpios de corazón. Recuerda que antes del tiempo de refrigerio venía un arrepentimiento, venía una actitud, venía el volver a Dios, pero también venía un tiempo de limpieza. ¿Cómo está nuestro corazón? Crea en mí un corazón puro y limpio y un espíritu firme, decía David. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. La lepra es el pecado. ¿Cómo estamos hoy presentándonos? El fariseo le dice al Señor: limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Vosotros estáis limpios, pero no todos. En lo que vamos tomando los elementos, vemos cómo la limpieza, le dice el profeta Isaías, dice: Señor, ay de mí, porque estoy perdido, estoy pues un hombre de labios inmundos. ¿Cómo está nuestra boquita, hermanos? ¿Saldrán palabras horribles de nuestra boca? Y en medio de un pueblo de labios inmundo habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado su pecado. Isaías reconoció su condición, fue limpiado, fue enviado, pero primero la limpieza, luego la comisión, y de último llegó el gozo. La limpieza. Y ahora, Salmo 16:11: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Mire, el deleite en las cosas del Señor vienen cuando ha habido un arrepentimiento genuino, cuando ha cambiado nuestra actitud, cuando entendemos que hay cosas de las cuales no estamos limpios. Y entonces viene el Señor y envía que podamos volver a Él con todo nuestro corazón. No es que estemos alejados, porque estamos acá. Puede ser que nuestra comunión se haya acostumbrado tanto que la iglesia se nos volvió una costumbre. Y la Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, y que la iglesia iremos de gloria en gloria, de poder en poder. Entonces la verdad, hermano, es una transformación interna. No es una emoción de este momento, sino es un estado donde nuestra alma está siendo restaurada, donde nuestro interior está siendo renovado, donde Dios empieza a ver la actitud que hay en mi corazón. Y entonces viene el deleitoso refrigerio, cuando Él dice dar alivio, animar, descansar, confortar, recuperar el aliento, revivir un refugio espiritual, un estado de alegría después de un tiempo de dificultades. Miren lo que viene cuando empezamos a conocer y a creer todo aquello que hemos estado viviendo, porque ese es el evangelio. Jesús es el Dios del reposo, reposar en Él todos los días de nuestra vida. No importando las circunstancias, podamos tener alivio, podamos descansar, sentirnos confortados delante del Señor, recuperar el aliento, el refugio espiritual, un estado de alegría constante. Que en medio de las circunstancias realmente podamos nosotros, hermano, ver lo que Dios tiene para nuestra vida. Por ejemplo, mire, ciertamente el Señor consolará a Sión. Nosotros somos Sión. Consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en delicia y su yermo en huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella, y acciones de gracias,
y voces de alabanza. Póngase de pie en lo que recibe los elementos. Pedro declara que los tiempos de refrigerio no son un tiempo de emoción, sino por un arrepentimiento y un cambio de actitud. Que nos volvamos al Señor, porque Él, mire, hoy Él nos está llamando. Para que volvamos a Él. No es que el Señor te diga, mira, esfuérzate más, que sea una actividad, más actividades, más rutina, no. Sino volvamos a empezar de nuevo. Que nuestro deleite y nuestro anhelo sea que todo lo que hagamos para el Señor lo hagamos como un deleite. Tal vez, como dije el viernes, tal vez nos hemos envejecido en el Evangelio. Nos hemos acomodado. Y como la prueba ha sido dura, nos hemos cansado. Pero Dios, que renueva todas las fuerzas, que esta mañana sobre un arrepentimiento, así es lo que cantamos, con sus ojitos cerrados o abiertos, como quiera, ya con los elementos en la mano, pueda decirle: Señor, vengo a ti, Señor. Aquellas batallas que usted está librando, Cámbiame, renuévame. aquellas batallas que nos vencen una, otra, por la gracia que encontré en ti. aquello que te hace tropezar, como decía David: lo que más me duele Ahora sé que las es que tu presencia no esté conmigo. debilidades que hay Que tu actitud esta tarde también, que nuestra actitud delante de Dios desvanecerá. sea diferente. Que el volver a Dios nos traiga de tu amor. ese deseo realmente de hacerlo con el entendimiento, que nos limpie nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra boca. Y entonces vendrá un delicioso refrigerio, aquella confianza, aquel refugio, aquel que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: escudo mío, mi Dios, en quien confío. Ese será el refugio, esa será la ciudad amurallada, ese será el lugar donde habitaremos en medio de todas las circunstancias. Un deleitoso refrigerio, estar cubierto, protegido por la mano poderosa de Dios. Que hoy el Espíritu Santo nos convenza de pensamientos, de actitudes, de pecados, aún de iniquidades.
Que la sangre de Jesucristo rompa, corte con toda acechanza, con toda herencia, con toda manifestación del mundo de las tinieblas, que hoy solo traemos a memoria, que quedaron derrotadas. Fueron un acto público cuando les quitaron las llaves de la muerte, de la enfermedad, por el poder del sacrificio de Jesús. Así que nuestra actitud hoy, una actitud de que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Quita toda duda, quita todo pensamiento, quita toda idea, toda acusación en el nombre de Jesús pierde fuerza, se va de este lugar, porque hoy es un día de perdón, de misericordia, que el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Y me levantaré. Mire, como las águilas. aun si usted trae a memoria a alguien, póngase a cuentas, atrévase, que su actitud sea diferente. Salga de su lugar y pida perdón, y o perdonémonos, o empecemos de nuevo. Si ha habido falla entre nosotros, si había roces, si había sentimientos encontrados, que sea un momento, porque estamos a punto de recibir la administración, lo que fue la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una actitud no de orgullosos, sino que Él, siendo Dios, no se aferró, sino se humilló, tomando forma de siervo. Que este momento marque el principio de un tiempo de alegría, de un gozo eterno. Padre, hoy nos presentamos delante de ti, reconociendo cada uno nuestra condición, porque para ti no somos ajenos. Y tú, que escudriñas lo más profundo del corazón del hombre, escudriña nuestro corazón, Señor. Aún si hay pecados que no me acuerdo, Espíritu Santo, trae a memoria, para que tiempos de refrigerio vengan en tu presencia. Que hoy cambiamos el proceder. Reconocemos que no somos dignos. Nos volvemos a ti de todo corazón. Que tu sangre nos limpie, y que venga este deleitoso refrigerio. Señor, bendice los elementos. Que este pan de la liberación provoque en nosotros ese arrepentimiento, ese cambio de actitud que nos hace regresar a ti al reconocer que hemos fallado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque podemos acercarnos a la mesa reconociendo, con una actitud, al humillarnos delante de ti. Comamos todos del pan.
la misma manera tomemos la copa de bendición. Que venga una limpieza, Señor, de pensamientos, todo nuestro ser. Que el agua de tu palabra purifique, limpie, y que tu sangre preciosa nos limpie, nos perdone, nos habilite. Que podamos habilitar esos tiempos de refrigerio. Tal vez aquel cansancio continuo, que aquel temor, aquella inseguridad, que hoy, Señor, seamos habilitados. Que no importando las circunstancias, tú estás con nosotros. Y dijiste que no nos faltaría ningún bien aquellos que hemos puesto la confianza en ti. Que hoy tu sangre, Señor, nos habilite ese deleitoso refrigerio. Que esos tiempos de refrigerio vengan sobre tu pueblo. Y que la sangre de Jesucristo no solo perdone, borre nuestros pecados. Que en el nombre de Jesús los hemos presentado delante de ti. En el nombre de Jesús, tomemos de la copa. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Cierre por un momento sus ojitos y solo dígale gracias, Señor, porque has borrado, porque has quitado, porque hoy somos habilitados a un tiempo, Señor, delicioso refrigerio, confiados, cubiertos, protegidos. En medio de todas las circunstancias veremos tu gloria, Señor. Veremos tu gloria en medio de las batallas, de la enfermedad del alma, del cuerpo, espirituales. Hoy en el nombre de Jesús, habilita en nosotros la promesa que nos quitemos, Señor, en este tiempo. Que nos deleitemos, Señor, en este descanso, recuperando el aliento, en un estado de alegría después de un tiempo de dificultad. Que hoy venga la alegría sobre tu vida. Que hoy venga el ánimo, que hoy venga el descanso, que recuperes la fuerza, el aliento para seguir peleando la buena batalla. Hoy recibe en el nombre de Jesús, como Elías, que por 40 días y 40 noches corrió por el alimento que comió. Que esa fuerza sobrenatural venga sobre ti. Que en el nombre de Jesús toda raíz de amargura quede desarraigada. Y que los tiempos de refrigerio vengan sobre tu vida. Y que se entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque Señor, la boca del Señor ha hablado.
Hoy te agradecemos. Hoy te agradecemos por este deleite continuo. Este deleite continuo. Levante sus manitas ahí, Padre. Hoy ministro la fuerza sobre tu pueblo, la confianza, la esperanza, la fortaleza, para que venga este tiempo prometido por ti. Tiempos de un deleitoso refrigerio. Que vivamos, Señor, confiados. Que vivamos sabiendo que estamos cubiertos bajo la sombra de tus alas. Que nuestras promesas, Señor, no se terminan con nosotros, sino van de generación en generación. Y que tú obrarás de tal manera que nuestra vida, Señor, como cambió la vida de aquellos que te vieron, que conocieron, que pelearon y aún no disfrutaron las promesas que eran para nosotros. Que hoy nosotros las deleitemos, que hoy nosotros las disfrutemos y que hoy, Señor, comience un tiempo 2026 que marque un tiempo sobre nuestra vida. Que sea un tiempo donde recuperemos la alegría, el gozo, la paz, la paciencia. Señor, que tu Espíritu Santo venga, Señor, y siga inundando, llenándonos, Señor. Que pongas un cántico nuevo en nuestra boca, que pongas alabanza, gritos de júbilo, Señor, que sea un deleite estar en tu presencia, servirte, adorarte, buscarte, leer tu palabra, estar en comunión, estar juntos en armonía. Ahí es donde tú envías, Señor, la unción que cae sobre la cabeza, a las barbas y hasta el borde de las vestiduras. Padre, en el nombre de Jesús, que hoy con este pacto de sangre comience un nuevo tiempo sobre nuestra vida. Lo declaro en el nombre de Jesús. Yo lo recibo, Señor, que un tiempo profetizado sobre mi vida. Me deleitaré en Jehová y Él concederá los deseos de mi corazón. Y uno de los deseos de nuestro corazón es verte, Señor, como tú eres. Es ser la iglesia arrebatada, la iglesia novia, la iglesia, Señor, que tiene esperanza en aquel que dijo que iba a venir. Y vendrá por los redimidos, vendrá por los llamados, escogidos y fieles, y por aquellos que amaron su venida. En el nombre de Jesús. Mire, yo quiero que haga algo esta mañana. De verdad lo siento fuerte. Cambie su actitud. Diga: Señor, yo recibo la bendición del cielo y de la tierra. Yo quiero, anhelo, Señor, aquello que está escrito en tu palabra, para mí, para mi matrimonio, para mis hijos, para mis generaciones. Señor, bendíceme con salud, bendíceme de tal manera, Señor, que hagas un milagro en mi vida. Abre un camino para mi legalización en este país. Abre un camino sobre mis familiares. Esa es una actitud, porque Dios está en este lugar. Usa a nuestros hijos. Le pido algo: abra sus labios. Abra sus labios. Señor, esta enfermedad, este problema físico, estos vicios, estos temores, estas inseguridades, este acomodamiento, transfórmalo, Señor. Cámbialo, Señor. Que nuestra actitud sea reconocer que hay camino que recorrer, que hay un camino que recorrer, y que las promesas sobre los nuestros se cumplan.
como le pasó a Josué, Señor, ni una de las promesas se quedaron sin cumplirse. Yo las recibo sobre los míos. Y que tu promesa se cumpla. Tu promesa se cumpla. Que los años que no han sido deleitosos, que los años que no han sido un deleite, que este año nos deleitemos de tal manera que aunque el rollo sea amargo en mis dientes, pero dentro de mí sea deleitoso a mi paladar. Padre, en el nombre de Jesús, una actitud, Señor, de más que vencedores. Una actitud de que todo lo podemos en Cristo. Una actitud de que abrirá puertas y nadie cerrará. Cerrará puertas y nadie abrirá. Porque tenemos un Dios de promesas. Un Dios de promesas. Que todo enfriamiento, que todo acomodamiento, toda religiosidad fuera. Diga conmigo, fuera. Habrá fuego encendido en el altar. El pábilo que humea no se acamará, porque Dios, sus promesas son sí y amén. Para los que hemos creído, sus promesas son amén. Amén, amén. Yo lo creo y canto amén. Amén, amén. Sus promesas son amén. Amén, amén. Yo lo creo y grito amén. dígame. Lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús, quien vive, y a su nombre. Gloria. Aleluya. Padre, sellamos esta palabra y te suplicamos, Señor, que esos tiempos de un deleitoso refrigerio venga sobre nuestra vida. Señor, que sea el principio de muchas bendiciones. Que sea el principio donde tu promesa, Señor, así como tú velas para que tu palabra se cumpla, ayúdanos a deleitarnos no solo en tu presencia, con los nuestros, en el trabajo, en la escuela, en todo, que sea un tiempo de delicia. Yo así bendigo a tu pueblo, Señor, y te damos las gracias por esta nueva oportunidad, y los envío en paz, en bendición, suplicando que reprendas todo contraataque, todo espíritu de venganza que quiera venir contra tu pueblo, pero Señor, no tiene parte ni suerte, porque hoy y siempre hemos estado cubiertos con la sangre de Jesucristo. Así los envío en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Rey. Gloria a Dios. Aleluya.